marcando el rumbo, siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Un nuevo día y es una oportunidad para ser mejores. Hoy creo que es un tema al cual quiero hablar que nos debería preocupar a todos y a todas. A todos y a todas. Decía mi buen amigo, porque no es una frase mía, sino es una frase que siempre le he escuchado decir a mi querido amigo José Horacio Rodríguez, que la crítica a los gobiernos hace bien. La crítica a los gobiernos hace bien porque le da oxígeno a la democracia y ayuda en algunos casos a variar el rumbo, cuando el rumbo que se está llevando la gestión gubernamental va por un camino que no es el correcto, va por un camino que no es el que necesita la sociedad o el que necesita la gente, porque al final los gobiernos, el Estado, sus instituciones, sus programas y sus recursos no tienen otro destinatario que no sea la gente. Para eso se gobierna, para cambiar, para mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que no hay un dominicano, una dominicana que le importe lo público, que le importe los seres humanos, que no esté preocupado por las denuncias que se han estado haciendo, por la situación que parece estar aconteciendo alrededor del programa de medicamentos de alto costo. Para los que no lo conocen, el medicamento de alto costo es una iniciativa gubernamental que tiene ya varios años y que tiene la tarea de proveer a pacientes de enfermedades terminales o de enfermedades catastróficas, como lo es el cáncer, por ejemplo, de estos medicamentos que por otras vías, por la escasez de recursos que tenga esta persona o porque los medicamentos son difíciles de conseguir en el país, pueda entonces tener acceso a estos medicamentos. En el día de ayer, nosotros vimos cómo la Sociedad Dominicana de Oncología Médica, a través de su presidenta, denunciaba que hay pacientes que tienen más de un año que no reciben los medicamentos correspondientes a las enfermedades que están padeciendo. Por otro lado, diversas voces de partidos de oposición también se sumaron a este reclamo y plantearon que debería haber una investigación sobre lo que está pasando. El Estado, en este caso el gobierno, lo hizo el queridísimo amigo Carlos Sánchez, que ayer es que me vine a percatar que recientemente en los cambios que se hicieron dentro del Tribunal Mental es el nuevo director, que tiene menos de un mes como director del programa de medicamentos de alto costo, el doctor Carlos Sánchez. Planteaba planteaba todo lo contrario y decía que no había déficit y que no hay pacientes que no han estado recibiendo su dosis complementaria o su dosis de medicamentos. Planteaba que en este gobierno la cobertura de pacientes del programa de medicamentos de alto costo ha pasado de unos 2,000 y pico de beneficiarios a unos 7,400 y que hoy el Estado cuenta con un programa que dispone de más de 7,313 millones de pesos para cubrir la demanda de medicamentos. Yo no sé y yo no me atrevo a afirmar si las denuncias de la oposición, si las denuncias de la Sociedad Dominicana de Oncología, que es una sociedad médica con muchísimo prestigio en la República Dominicana, sean ciertas o no. Yo no sé si lo que el gobierno está planteando sea cierto o no respecto a que no hay pacientes, porque lo decía ayer en la semanal el querido amigo Carlos Sánchez, que él retaba a cualquier persona a que le presentara un solo caso de una persona que no haya recibido los medicamentos, o de una persona que esté dentro del programa, decía, y valga la aclaración, que esté dentro del programa y no haya recibido los medicamentos que les corresponden. Yo creo que ahí hay que ver los datos, hay que ver las cifras. Ahora bien,
y quiero reiterar lo que decía al inicio. La crítica es buena. La crítica es lo que ayuda al gobierno, es que ayuda a quien está gobernando a poner los oídos cuando se es empático, a entender lo que está pasando, a cambiar el rumbo sobre lo que está pasando. Pero lo que quiero hablar y lo que quiero reflexionar con ustedes hoy es que hay momentos en los que no se puede, y hay temas con los que no se pueden dejar dudas. Y este es un tema con el cual no debe haber dudas. Yo creo que por la sanidad de este programa, por el respeto que se le debe tener a las personas que padecen estas enfermedades, porque cuando estamos hablando de cáncer, cuando estamos hablando de enfermedades catastróficas, estamos hablando de incertidumbre y de calamidad. Porque quienes nos escuchan lo saben, quienes lo han vivido lo saben. Cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades, estamos hablando de situaciones que llevan al traste la vida familiar. Porque una familia pobre de la República Dominicana o una familia de clase media de la República Dominicana que tiene un paciente de cáncer, que tiene un paciente de una enfermedad catastrófica, es una calamidad familiar. Y a esa calamidad familiar, a esa incertidumbre que vive una familia dominicana, nosotros ahora le estamos poniendo un jabón en el sancocho cuando estamos generando más incertidumbre, por un lado, de si es cierto que hay escasez en estos medicamentos, que no es la primera vez que se denuncia. Y ahí quiero recordar y reconocer la labor que ha estado haciendo la diputada Juliana, que ha estado desde el primer momento que asumió funciones como legisladora, denunciando y haciendo una labor de fiscalización poco vista en los diputados y las diputadas de la República con este programa. Y entonces quiero reiterarlo. Porque ella fue paciente cáncer. de cáncer y ha vivido en carne propia lo que significa beneficiarse o no beneficiarse de este tipo de programa. Y entonces lo reitero, hay temas con los cuales hay que tener mucho cuidado y hay que cuidar mucho, porque estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de la salud de las personas. Y entonces por la sanidad y por el respeto que se merece quienes tienen que acceder a este tipo de programas, no debe haber dudas sobre si están los recursos, sobre si están los beneficiarios. Y esto no puede convertirse, y lo reitero, no puede convertirse en un tema de quién dice o quién no dice, de quién tiene o no tiene la razón. Porque si un programa como el programa de medicamentos de alto costo falla, no falla el gobierno dominicano, no gana la oposición dominicana, pierden las familias de miles de dominicanos y de dominicanas que son afectados por este tipo de situaciones. Y ahí no gana nadie cuando sufren estas personas. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó